Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Elías González y como siempre, un gusto tenerles aquí en el blog Amanecer. En esta ocasión vamos a comentar un libro que últimamente ha desatado una serie de conversaciones, algunas polémicas, algunas críticas, algunas de reconocimiento de los aportes de esta investigación que realiza Claudio Lomnitz, que es un pensador chileno-mexicano que ya ha escrito bastante sobre algunas circunstancias en nuestro país, sobre todo de índole cultural. Por ejemplo, tiene un libro muy bueno sobre la muerte en México y últimamente ha estado investigando mucho el rasgado del tejido social, el tema del narcotráfico, toda esta dimensión que México ha vivido de violencia en los últimos sexenios. Y vamos a comentar su último libro más reciente que se titula Para una teología política del crimen organizado. Es este libro, la portada a mí se me hizo bastante interesante, bastante sugerente. Podemos ver aquí a la Santa Muerte y atrás a San Judas Tadeo, que van a ser dos importantes protagonistas de este libro. Y bueno, el libro está en una coedición, es de la editorial Era y del Colegio Nacional, porque este libro está conformado sobre todo por una serie de pláticas, de conferencias que impartió en el año 2022 el autor en el Colegio Nacional, y entonces un poco el libro no es otra cosa sino la recopilación revisada obviamente por el propio autor para su publicación. Pues bien, como siempre lo hemos hecho en otras ocasiones, no me voy a detener a hacer un análisis detallado del texto. Básicamente es una breve y pequeña reseña para que las personas que puedan tener interés a la hora de adquirir el libro, o más bien generar interés para que lo revisen, lo consigan, lo podamos discutir ya sea aquí en los comentarios que vamos a ir también recibiendo de parte de ustedes. Y entonces, pues eso es el argumento general, algunas impresiones, cómo está constituido el libro. Les decía que ya de qué editorial es reciente, salió el año pasado y actualmente pues el propio autor está dando algunas conferencias próximamente en el Colegio Nacional, etcétera, ¿no? Está constituido por 7 capítulos y se me hace como importante leerlos simplemente como para que se den una idea de qué está contenido aquí. El primero se titula El canibalismo hoy. Adelanto que el canibalismo va a ser central, o el neocanibalismo o el nuevo canibalismo va a ser central en todo este libro. La invisibilidad, la diseminación del canibalismo, tercero. Cuarto, la teología de la bisagra. Quinto, clases sociales, organización criminal. Sexto, los espíritus de casta y la buena sociedad. Y séptimo, las máscaras del soberano y el espíritu de la criminalidad. Pues bien, antes de abordar, ¿no?, de lleno el libro, pues hace falta, o me parece menester y pertinente, una palabra ante el término teología política, porque creo que muchas personas podrían irse con la finta, incluso yo mismo así me pasó. Cuando yo leí el título y vi anunciado que próximamente salía el libro, yo lo estaba esperando. No digo que me decepcionó, al contrario, creo que descubrí cosas fascinantes. Es un libro que atraviesa el análisis político, sociológico, antropológico, cultural y de alguna manera religioso, pero justamente este tema religioso, desde mi percepción, quedó un poco corto o quedó a la sombra de estos otros análisis. Y es que si titulas un libro como con teología política, pues uno está esperando eso, ¿no? Está esperando una profundización mayor hacia esa problemática, y si bien es central, como les digo, por ejemplo, se habló mucho más del canibalismo en este libro, ¿no?, que tiene su argumento y no está separado, ¿no? A través del neocanibalismo es que el autor va expresando cuál es la teología política que él alcanza a ver en el crimen organizado. Pero digo que a mí me faltó un análisis. Por ejemplo, para mí tuvo que haber habido una conferencia en sí misma, traducida después en un capítulo, como discusión del concepto de teología política y por lo tanto, cómo abona este libro y sus insights y sus tesis a la discusión más general de la teología política. Muchos le han criticado pues que se usa el término teología política algo a la ligera, y es que en la tradición tanto filosófica como teológica de Occidente, esa palabra
tiene una carga profunda, ¿no? No es meramente una teología que es política, sino que en el fondo hay una teología política, o como dicho de otra manera, este concepto viene en buena medida de Schmitt, quien él va a, digamos, es de los que más van a abundar posteriormente o de manera más actual a Gamben, ¿no? En donde van a recuperar cómo detrás de la política contemporánea, de la noción del Estado, o sea, toda la construcción de la política moderna está una teología, ¿no? Y por lo tanto estaremos hablando de una teología política, que la concepción de lo religioso deviene en política, ¿no? Detrás de la noción del Estado-nación moderno hay una política particular y, por ejemplo, ese es parte del argumento del autor, ¿no? Al Estado-nación moderno le corresponde una cierta teología que tiene que ver también con una cierta moral, ¿no? Y que está sustentado sobre todo en la noción de soberanía, ¿no? El concepto del Estado-nación soberano, ¿no? Sobre un cierto territorio nacional en donde se tiene el monopolio de la fuerza o del ejercicio de la violencia y que por lo tanto se ejerce desde esta verticalidad del Estado que cumple una función social de coerción y cohesión a través de sus instituciones, es heredera de la teología política del Dios uno, monoteísta, que ejerce soberanía sobre la creación y sobre el mundo, el Dios creador que está por encima de todo y construye una suerte de soberanía sobre la vida, sobre los creyentes y la propia iglesia como institución que medía todo esto, ¿no? Entonces, en pocas palabras y de manera muy acotada, ese es parte del problema. El libro no lo aborda y aquí yo tampoco voy a hacer una exposición erudita respecto a la noción de teología política, pero está como en esta línea, ¿no? El autor, Claudio Lomnitz, lo que él recupera es, a ver, detrás de toda la noción de la creación de la política moderna, ¿no? Estado, nación y demás, hay una teología, que es esta teología política de la soberanía, que se traduce en la soberanía del Estado-nación de esta manera, ¿no? Y el argumento es que de forma paralela o la contracara de esa teología política positiva, que él le llama de esa manera, en el sentido de que se ejerce desde una moral positiva del don, ¿no? No positiva de que es buena, eh, aunque sí, digamos, se asume como una moral buena, en tanto que es una moral del don, de la entrega, incluso a nivel económico, la economía lícita o la economía formal, que forma parte, por supuesto, de esta teología política, de la noción del Estado-nación y del capital, tiene que ver con una lógica del intercambio, del don que se intercambia, se recibe, etcétera, y que surge de esta teología cristiana tradicional de la iglesia que conocemos, sobre todo católica y posteriormente protestante. En el fantasma, en el lado fantasmagórico de la sombra, ¿no? Porque también le llama como esta teología fantasmal o esta economía fantasma, el Claudio lo que hace es presentar esta teología de corte más bien negativo, una economía negativa de lo fantasmal, de lo oscuro, y negativo ni siquiera como teología negativa en el sentido de la mística apofática, ¿no? Que esa es otra cosa que también hemos revisado aquí en Amanecer, pero que no entra aquí en esta discusión, sino que en lugar, esta economía ilícita, en lugar de la aportación de un trabajo, se autosustenta a través de extraer, ¿no? De la aniquilación del otro para extraer y digamos, no habla aquí exprofeso de extractivismo, como el concepto como hoy se entiende, pero sí, ¿no? O sea, toda esta criminalidad, todo este crimen organizado opera a través de la violencia, no para entregar como bienes, sino para crear, sino para extraer, ¿no? Para sacarlos de allí, ¿no? A través, repito, de la violencia, el secuestro, las desapariciones, los asesinatos, etcétera. Y entonces esto es más o menos el argumento en pocas palabras, ¿no? Así como existe una teología política detrás de la noción del Estado-nación y cómo se gobierna la idea de soberanía, hay una soberanía negativa que tiene que ver con esta teología política del crimen organizado que se sustenta a través de la economía ilícita y se
se vive y se va estableciendo a través de prácticas religiosas concretas, ¿no? Eso a mí fue, aunque lo va a repetir en muchas ocasiones, me hubiera gustado escuchar más, pero sí que está muy presente, ¿no? Y se hace un análisis de lo que significa la Santa Muerte, Judas Tadeo, eh, Jesús Malverde, incluso la Virgen de Guadalupe, y cómo los grupos criminales viven esto y cómo a veces hasta son opuestas en cuestión de cómo algunos bandos se los han apropiado, y pone el ejemplo de caso concreto en cómo los Zetas, cuando estaban en choque directo con el Cártel del Golfo asumió a San Judas Tadeo, mientras que los Zetas a la Santa Muerte, pero hay otros grupos que son las dos y además le suman la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces hay como esta suerte de liberalidad en cuestión de las prácticas, pero un análisis que está muy recurrente en todo el libro es esto que llamamos el canibalismo o neocanibalismo, ¿no? Que hay todo un análisis detrás de lo que significó el canibalismo en tradiciones o en pueblos ancestrales y cuáles son las implicaciones que resurgen en la contemporaneidad y cómo esta economía ilícita o esta otra teología política del crimen organizado se posiciona frente y de manera contraria como disrumpiendo la teología moral dominante de la soberanía del Estado-nación cristiano, de los mandamientos, no matarás, etcétera. Frente a eso se posiciona esta otra teología política en donde más bien es lo contrario, no es la muerte, es la violencia, es la extracción, y rompe, por lo tanto, el sistema moral dominante y por eso tiene que vivir de alguna manera en las sombras. Pero luego también es fascinante cómo el autor va expresando estos suerte de puentes. O sea, una de las cuestiones que me parecen un gran acierto de los análisis de Claudio es que no se queda meramente en esta oposición de, bueno, y entonces el Estado-nación bueno, que mantiene esta teología moral del don, no sé qué, frente a estos son los malos, no, sino que hace perfectamente esos puentes en cómo se necesitan de alguna manera, como la economía formal necesita de la economía informal e incluso de la economía ilícita, ilegal, ¿no? Para sustentarse. Y en México está bastante claro, ¿no? Cómo operan estos dinamismos económicos en donde sin la droga, México no podría subsistir económicamente, aunque sea ilegal y todo lo que ocasiona. Y hay mecanismos, tanto político-económicos como religiosos, espirituales. Hay una espiritualidad detrás de esto, ¿no? Entonces, las prácticas, por ejemplo, del canibalismo, el nuevo canibalismo que lo va a recuperar desde el caso de los narcosatánicos, que son un caso específico de las últimas décadas del siglo pasado, con nombres y apellidos. Hubo todo un caso y se puede investigar, y es lo que hace Claudio al inicio de este libro, cómo operaba el canibalismo primero, al parecer, para ganar una suerte de protección espiritual a través de estos ritos, para salvarse de las balas, de las capturas, para ganar invisibilidad, que nadie los atrape, que no sepan de su existencia. Obviamente los narcotraficantes, sicarios, estos grupos acudían a magos, a brujos, sobre todo de magia negra, para, a través del sacrificio humano y del consumo del cuerpo de otros humanos, hacían como este ejercicio mágico, alquímico, se sigue haciendo, de canibalismo, en donde se gana, supuestamente, pues en esta espiritualidad, esta invisibilidad, esta protección, pero también una suerte como de complicidad, en donde el canibalismo es tan tabú, ¿no? O sea, comerte al hermano es tan tabú, es tan pecaminoso desde la moral aceptada, hegemónica, dominante de la teología política del Estado-Nación. Esto es tan disruptivo, rompe tanto la moral tradicional dominante, hegemónica, que se tiene que mantener el secreto. Entonces, si se comparte en un rito caníbal y se come pues otro ser humano, todos los que participan allí son cómplices, y de alguna manera, y no solo en el sentido legal, son cómplices en un sentido de tabú, de una práctica que sería condenada abiertamente por toda la sociedad, y que por lo tanto, si se sabe que quienes participaron van a ser totalmente aislados, exiliados, ¿no? Condenados al ostracismo. Y es que
justamente por esta disrupción, pero después él va analizando cómo las prácticas del neocanibalismo también luego tuvieron que ver con una suerte de, por ejemplo, rito iniciático a algunos cárteles o grupos delictivos de la droga, al igual como, por ejemplo, el consumo de comerse al enemigo como para ganar sus poderes y también imponerse como el ganador, ¿no? Entonces hace todo pues un análisis de esta espiritualidad en donde el canibalismo pues, forma parte, pero donde está también la Santa Muerte, Judas Tadeo, repito, ¿no? Toda una serie de prácticas espirituales que tienen que ver con la protección, la complicidad, la invisibilidad, los ritos iniciáticos, que se va creando, y esto es parte del argumento central de Claudio, esta soberanía otra, oscura, fantasmal, que tiene que ver también con la construcción de una fuerza política que es la del crimen organizado en México, que pretende, o digamos como su objetivo es la construcción de otro Estado, ¿no? De otra soberanía, de otra gubernabilidad, pero que nunca va a alcanzar a poder ser en el mundo real, al igual que digamos, ha implantado el Estado-Nación con esta otra teología política y moral dominante, hegemónica cristiana. ¿No? Y entonces, como no puede, está condenada siempre al fracaso, a vivir en las sombras, pero siempre a estarse reproduciendo constantemente, ¿no? O sea, que esté condenada al fracaso no significa que no va a ganar, sino que gana justamente en mantenerse como ilícita, en mantenerse como esta otra cara de la moneda del Estado. Y con estas prácticas de la violencia que se tienen que mantener ocultas de alguna manera y que al mismo tiempo, lo que venía diciendo antes, se van creando estos puentes para que sobre todo los grandes capos, los grandes narcotraficantes puedan cruzar, ¿no? Desde este mundo subterráneo, oscuro, de esta soberanía otra, a la soberanía hegemónica a través de actos, por ejemplo, de relaciones con el cristianismo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo o al tiempo que están en todos estos rituales, claramente de alguna manera contrarios a los mandamientos cristianos y a la sensibilidad cristiana, al mismo tiempo participando y promoviendo la construcción de capillas, pagando 15 años, bautizos, confirmaciones, primeras comuniones a la gente, ¿no? Haciendo alianzas muchas veces incluso con el clero. Y entonces, o sea, también eso como que va haciendo estos puentes porque también tiene un análisis bien interesante de las clases sociales, ¿no? Dentro de el propio crimen organizado, que define básicamente tres, ¿no? Digamos, la clase alta, los grandes capos, que depende de cada cártel, tiene también sus matices, ¿no? Pero tiene como esta construcción. Después vienen los, digamos, intermedios y finalmente lo que le llama como el lumpen proletariado del crimen organizado, que son todas estas filas de jóvenes que no tienen mucha esperanza ni de estudios, ni de vida, ni de nada, y que pues saben que van a morir muy pronto, pero que es su única opción y que pues la toman y que pues tienen pocas posibilidades realmente de cruzar a la espiritualidad y a la moral hegemónica y se mantienen como esta otra moral, ¿no? Repito, no es nuevo, hay textos, por ejemplo, más de novela, ¿no? De Carlos Vallejo, La Virgen de los Sicarios, más en Colombia, y yo creo que nos hace falta bastante de poder conocer esta otra espiritualidad, ¿no? Porque mm, hay que decirlo con todas las letras, ¿no? En muchos ambientes, pues abordamos la palabra espiritualidad como si tuviera también una luminosidad intrínseca en sí misma, ¿no? Y digo, quizás hay argumentos de por qué sí lo es, y hay quien diría que esto ni es teología ni es espiritualidad, la que estamos mencionando de la Santa Muerte, San Judas Tadeo, el canibalismo ritual, nada de eso. Podrían decir es que eso no es espiritualidad, pero se le nombra como tal y de facto, de alguna manera, pues está moviéndose en el mundo de la trascendencia, en el mundo de la protección, en el mundo de la cohesión social, o sea, es decir, solamente pues desde esta otra cara de la moneda, del lado oscuro, ¿no? Por decirlo en estos términos, y que es súper complejo, ¿no? Y que no podemos juzgar de manera tan sencilla, ni política, ni cultural, ni filosófica, ni social, ni moralmente incluso, ¿no? Eh, y bueno, esto en pocas palabras, de esto va el libro, ¿no? Para una teología política del crimen organizado de Claudio Lomnitz.
Colegio Nacional y la editorial Era. Muy recomendable, está de una lectura sencilla, incluso hay varias imágenes, sencilla pero densa. O sea, leer estas cosas pues no es que deja el estómago intacto, ¿no? Sin embargo, es un libro que vale la pena con todo y todo. Repito, a mí extrañé como, claro, pues desde mi interés, ¿no? Un debate un poco más también teológico, espiritual sobre estas cuestiones. De pronto más bien es mucho análisis cultural, sociológico, político incluso. Sin embargo, me parece fascinante todo lo que propone y que creo que abre una brecha. De hecho, cómo empieza el libro, ¿no? Para una teología política del crimen organizado, yo estoy pues leyendo que es como una invitación a seguir pensando este tema, ¿no? Yo creo que todavía está por escribirse y por investigarse realmente pues una concepción más sólida de estas espiritualidades que, repito, tenemos que tomar en cuenta y tenemos que voltear a ver y no dormirnos en nuestros laureles de que todo lo de la espiritualidad es color de rosa, luminoso, angelical, cuando en realidad no lo es, ¿no? Por lo menos en un sentido nominal y de la práctica de las personas de carne y hueso, ¿no? Más allá de la discusión de si eso podemos o no llamarle espiritualidad, de facto se le llama y tendríamos que estar atendiendo también a esos fenómenos y realidades. Pues bien, de mi parte, como siempre, muy agradecido. Espero que aquí nos puedan dejar sus comentarios, compartan el video, se suscriban al canal y podamos seguirnos viendo en otras ocasiones. Mi nombre es Elas González, esto fue el blog Amanecer. Hasta la próxima.